Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, qué bien estar aquí. Un No, pues saludo muy grande. te agradecemos muchísimo desde la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes que hoy estés aquí con nosotros celebrando el Día Mundial de la Filosofía, Carla. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros, aunque estemos así como tan lejos, pero de tener la tecnología que nos acerca un poco y sí, es una celebración importante, eso del Día de la Filosofía se tiene que celebrar y muy contenta de celebrarla con vosotros. Y tú desde Girona, a 6 horas de diferencia, ¿no? Tú ya está anocheciendo, me parece, por allá. Ya está, sí, ya estamos para la cena. Pues muchísimas gracias otra vez y me gustaría compartir un poquito de quién es Carla para las personas que nos siguen y contarles un poquito que Carla Carreras, además de ser un ser humano increíble, es doctora en filosofía por la Universidad de Girona y profesora titular de esta misma universidad. Sus líneas principales de investigación son el proyecto de filosofía 318, que es como se le llama por allá en Girona, al proyecto de Philosophy for Children, o lo que llamamos aquí en México, Filosofía para Niños. Eh, la didáctica de la filosofía y el pragmatismo norteamericano clásico y contemporáneo en sus diversas perspectivas, es también sus líneas de investigación. Y sobre estas materias ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en diferentes proyectos de investigación y en numerosos congresos internacionales. Es miembro de nuestro querido Grupo IREF, que adapta y desarrolla el proyecto Philosophy for Children en Cataluña y ha sido directora del máster en Filosofía 318 desde 2006 hasta 2022. Ha colaborado como experta con el gobierno de Andorra en el diseño, elaboración y redacción del plan de estudios y programa de la asignatura de filosofía del Bachillerato General de Escuela Andorrana. Ha estado en Montclair, en la Universidad de Montclair como profesora invitada y en la Universidad Iberoamericana de Puebla y de La Habana. Y hoy nos va a presentar su ponencia sobre filosofía práctica, filosofía aplicada o prácticas filosóficas. No es solo una cuestión de nombre. Así que creo que nos viene muy bien para analizar todo lo que últimamente escuchamos sobre filosofía, pero que de pronto como no tenemos ahí muy claras estas diferencias, y pues Carla, como es una experta en este tema y ya lo ha trabajado mucho, nos va a ayudar un poquito a analizar esta situación. Así que pues nada más que darte una bienvenida calurosa, mi querida Carla, y estamos para escuchar. Muchas gracias. Pues reitero mi agradecimiento por la invitación y muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, les presentaré mis reflexiones alrededor del tema del título de la ponencia. No es que sea ni una solución ni vamos a inventar nada, pero sí que me parecía que era interesante reflexionar un poco alrededor de algunos conceptos cuando hablamos de filosofía para niños. Entonces, si te parece, Oli, comparto pantalla y así empiezo con la presentación. ¿Está? Vale, entonces el título estaba puesto en formato de pregunta: filosofía práctica, filosofía aplicada, prácticas filosóficas. No solo una cuestión de nombre. La reflexión venía a raíz de eso que hemos llamado, o que tendemos a llamar filosofía práctica o filosofía aplicada, y un poco con la confusión que generaba los conceptos, ¿no? El concepto de filosofía práctica, el concepto de filosofía aplicada. En, en Cataluña y en España hay centros de filosofía práctica, ha habido másters y posgrados en filosofía aplicada, pero hay diversidad en lo que se considera tanto filosofía práctica como filosofía aplicada. Y a mí me venía como la cuestión esa de vamos a intentar pensar un poco con los conceptos. Entonces,
de algún modo podríamos pensar esos conceptos como sinónimos, como antónimos, como complementarios. Mi duda venía, ¿cómo tenemos que entenderlos? Parece que no son exactamente lo mismo, pero sí que hay algunos autores que utilizan indistintamente el adjetivo práctica y el adjetivo aplicada como sinónimos, ¿no? A veces hay un tímido intento de distinción, pero a veces se dan como sinónimos, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, la Asociación de Filosofía se llamaba Asociación de Filosofía Práctica, pero cuando hablaban de lo que estaban haciendo, hablaban de filosofía aplicada. Entonces, bueno, mi intención era hablar un poco de esos conceptos, reflexionar un poco alrededor de ellos. Podría ser una cuestión de idioma, como lo decían en inglés, por ejemplo, como lo decimos en catalán o en español. Bueno, investigar un poco qué era exactamente esos conceptos, ¿no? Si eran antónimos, en qué sentido podrían serlos, si son más bien complementarios, dónde establecemos la frontera. Y al final, si es necesario poner un adjetivo, ¿no? Hablamos de filosofía, no sería suficiente hablar de filosofía. Entonces, ¿dónde queda filosofía para niños? Y esa era como el punto de mi reflexión, ¿no? O sea, yo he estado muchos años investigando y haciendo y trabajando con filosofía 318, con filosofía para niños, y, y a veces queda en medio de un montón de cosas que me parecían que no eran exactamente lo mismo, pero lo ponemos ahí como en el mismo saco, ¿no? Por ejemplo, en un artículo de Abraham Padniño que se llama La filosofía aplicada y o práctica, y por tanto en ese sentido a lo mejor ahí se está utilizando como sinónimos, pone unas cuantas cosas que podríamos entender como filosofía práctica y o aplicada. Y en esas cosas que están en esa lista están las ramas tradicionales de la filosofía, la ética y la política, por ejemplo, que eso era lo que tradicionalmente se ha entendido como filosofía práctica, a, a, para distinguirlo de lo que sería la filosofía teórica o contemplativa. Está una filosofía interdisciplinaria que discutiría temas, por ejemplo, de ciencia, tecnología, ¿no? Esas filosofías la filosofía de la historia, la filosofía del arte, la estética, ese tipo también de disciplinas. Está la consejería o la asesoría filosófica, está la enseñanza de filosofía para niños, y ahí pongo el SIC porque, bueno, no sé si el concepto de enseñanza yo lo pondría junto con filosofía para niños, pero eso es otro tema en todo caso, hablamos luego. Esta pone la discusión filosófica grupal extrauniversitaria, o sea, por ejemplo, en cafés filosóficos, el activismo social, la interpretación de textos filosóficos y la filosofía pragmática y filosofía de la praxis. Entonces, viendo todo esto, pensé, vale, pero son cosas muy distintas, ¿no? Y cada una de estas cosas son cosas muy distintas. Y podemos, claro, utilizar la filosofía para un montón de cosas, para pensar los presupuestos de la tecnología, los presupuestos de la biología, los presupuestos de la ciencia, podemos hacer bioética, podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer también consejerías filosóficas, podemos hacer cafés filosóficos, pero cada una de esas cosas son como cosas distintas, ¿no? Y entonces ponerlas ahí como todo en el mismo saco de filosofía aplicada y o práctica me parecía demasiado, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces ahí había como un ejercicio bueno, tenemos ahí al lado filosofía práctica, filosofía aplicada, práctica filosófica. Y a este lado las 8 cosas de la lista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver dónde pondríamos cada cosa. Ahí tenemos para discutir o dialogar un buen rato, ¿no? Porque fácilmente, como no tenemos tampoco muy claro qué es filosofía aplicada, si es distinta de la filosofía práctica, y si ellas dos son distintas de las prácticas filosóficas, entonces seguramente nos sería un poco complicado. Pero creo que es un ejercicio bueno
para empezar a ver distintas cosas, ¿no? Y es un poco lo que he intentado con esta charla de hoy, bueno, pensar un poco alrededor de filosofía para niños, qué es lo que a mí me interesa ubicar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Es filosofía aplicada, es filosofía práctica? O al final no podemos estar seguros de exactamente qué es. Pero me interesa explorar un poco las características propias de filosofía para niños que la distinguen de todas estas otras cosas que están en la lista. En un artículo que se titula, que es la filosofía aplicada, se hablaba un poco de ese cambio que ha tenido lugar y que hay una desazón social y que hay como un intento de recuperar el sentido y una forma de enfrentar los problemas de la posmodernidad. Y ahí parecía que la filosofía podía ayudar en esa recuperación de ese sentido, ¿no? Y decía, en este contexto podemos ubicar la necesidad a la que la filosofía, como medio perenne de la humanidad, respondió a través de la filosofía aplicada. O sea, esa recuperación del sentido, esa desazón social, ese malestar, podríamos decir, social, individual, que conlleva la vida contemporánea, el estrés la vida contemporánea, no sé dónde estoy, no sé cómo tengo que actuar, no sé, ¿no? Ese tipo de problemas, la filosofía, parecería que la filosofía aplicada la puede solucionar. Y ahí no sé si está filosofía para niños, ¿vale? Vamos a ver luego, perdón. Um, para ver un poco eso que decía del problema con los conceptos, por ejemplo, en América está la filosofía de los filósofos prácticos que hablan de la práctica privada de la filosofía y que habla de prácticas terapéuticas. Entonces, parece que toda esa línea de las consejerías, de las asesorías filosóficas, las consultorías, ir al filósofo, digamos, para temas relacionados un poco con problemáticas personales, eso sería filosofía práctica, ¿no? Y eso es lo que llegó en un momento determinado, yo creo que a muchos lugares, a muchos países, como filosofía práctica, ¿vale? Las consejerías filosóficas eran sitios donde podemos ir a intentar encontrar, ¿no? Ese sentido que decíamos antes, esa solución a algunos problemas, en algún sentido, esa terapia filosófica que no es evidentemente igual a la terapia psicológica, sería un poco distinto. Pero eso sería lo que llamamos filosofía práctica. Y ahí se añadió el concepto de filosofía aplicada, que parecía que, bueno, no estamos haciendo filosofía práctica, porque filosofía práctica sería la ética, la política, estamos aplicando la filosofía determinados problemas, ¿no? A esas prácticas terapéuticas, a la práctica privada de la filosofía. Y ahí fue, bueno, pues filosofía, ahora llamamos a eso filosofía aplicada, ¿no? Pero creo que filosofía para niños no está ahí tampoco. Podemos hacer digamos, práctica filosófica con la filosofía. Claro, no estoy diciendo que la filosofía solo sirve para un montón de cosas y lo podemos aplicar a muchas cosas. Pero, ¿dónde está filosofía para niños? Yo creo que no está en esas prácticas, digamos, terapéuticas, que es lo que pone aquí en el prefacio, en el prefacio del Código Ético de la. ¿Cuál es entonces el lugar de filosofía para niños? Es filosofía práctica, es filosofía aplicada, es una actividad filosófica que sería otra cosa, otro concepto. Hay una citación de Lippmann en el Philosophy Goes to School que hace la distinción entre aprender filosofía, hacer filosofía y aplicar filosofía, ¿vale? Y dice, en su mayor parte se espera que los estudiantes aprendan filosofía en lugar de hacer
filosofía. Perdón, es que tengo esto ahí en medio y no me dejaba leer. Solo en los últimos siglos ha surgido una nueva idea que sugiere que la filosofía tiene aplicaciones prácticas nunca soñadas por los académicos. Y aquí y allá son los que se maravillan del gran y amplio panorama de su aplicabilidad. Es eso que decíamos, la filosofía tiene aplicaciones prácticas, ¿vale? Y por lo tanto se aleja de esa idea de que la filosofía es simplemente abstracta, es absolutamente teórica, ¿no? Tiene aplicaciones prácticas, ya lo decía Aristóteles. Sin embargo, dice Lippmann, aplicar la filosofía y hacer filosofía no son lo mismo. El paradigma de la filosofía es la imponente y solitaria figura de Sócrates, para quien la filosofía no era ni una adquisición ni una profesión, sino una forma de vida. Lo que Sócrates nos muestra no es la filosofía conocida o la filosofía aplicada, sino la filosofía practicada. O sea, otro concepto, la filosofía practicada no es la filosofía práctica que decíamos antes, no es la filosofía aplicada. La filosofía practicada es la filosofía vivida, es esa forma de vida que dice Lippmann, que es lo que hacía Sócrates. Entonces, yo creo que el modo de entender la filosofía para Lippmann, que debe, digamos, de esa forma de vida que entendía Sócrates, es tenemos que hacer filosofía. Filosofía para niños es hacer filosofía, es el hacer, la actividad filosófica. ¿Cuál sería el objetivo de filosofía para niños? O uno de los objetivos, o el objetivo desde mi punto de vista. Y eso lo podemos dialogar y lo podemos pensar entre todos. Para mí el objetivo de filosofía para niños es pensar mejor por sí mismo desde una perspectiva democrática. Y eso significa muchas cosas, tiene muchas ramificaciones, pero creo que lo que no tiene es esa función terapéutica en el sentido de la consejería filosófica, por ejemplo, ¿no? Tiene una función social, tiene una función comunitaria, tiene una función de desarrollo individual, tiene una función de desarrollo personal, de educación, y eso sería, se, se concretaría en esas cuatro cosas. Pensar mejor por sí mismo desde una perspectiva de mujer, ¿vale? Pensar, decía Lippmann, todos pensamos, de acuerdo, sí, pero pensar se puede hacer de muchas maneras. Y en ese sentido ahí tenemos esas tres Cs del pensar crítico, el pensar creativo y el pensar cuidadoso, que dan una característica determinada a qué entendemos por pensar. Pensar no es simplemente tener cosas en la mente, sino que es pensar críticamente sobre las cosas, creativamente, cuidadosamente. Por lo tanto, ese primer punto del objetivo de filosofía para niños sería tener presente el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento cuidadoso. Voy rápido ahí porque eso creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Pero el pensar tiene también esa dimensión de metacognición, de pensar sobre el pensar, y ahí sí que creo que la filosofía para niños es donde incide más. O sea, no se trata solo de pensar sobre cosas, pensar sobre temas, sino que filosofía para niños intenta también pensar sobre el pensar. Y por lo tanto es un ejercicio de metacognición. Y ese es una característica importantísima que define el proyecto y que marca distancias respecto a otras cosas que podríamos decir, bueno, ahí también nos preocupamos por el pensar. Sí, pero nos preocupamos por el pensar más allá de los temas, más allá de las cosas que pensamos, porque eso es una de las cosas que hace también filosofía para niños, pensar sobre el propio pensar. Y ahí aparecen las habilidades de pensamiento, ¿vale? Todas esas cosas que hacemos cuando pensamos.
Y Lippmann dice, tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos cuando pensamos, de qué habilidades de pensamiento estamos poniendo en juego cuando pensamos, y tenemos que hacer conscientes a los niños o a los jóvenes, a los participantes de la comunidad de investigación o de la comunidad de diálogo, de esas habilidades de pensamiento, de eso que estamos haciendo. No es solo dar opiniones, no es solo hablar de las cosas, hablar de los temas, de si eso es justo o no es justo, sino qué estamos haciendo cuando estamos pensando. Y eso es sumamente importante porque distingue una conversación más o menos profunda de una conversación filosófica, de un diálogo filosófico. Y Lippmann decía, y eso ayuda a la transferencia. Y ahí podríamos, puse aplicación, en el sentido que eso que hacemos en la comunidad de investigación, esa investigación, ese diálogo que hacemos, ese diálogo filosófico que tenemos en la comunidad de investigación, si somos conscientes de qué estamos haciendo, de cómo estamos llevando a cabo el proceso de pensar, será más fácil luego aplicarlo, transferirlo a las otras situaciones cotidianas. ¿Vale? Ahí recuerdo en algún sitio que hablábamos de la diferencia entre, por ejemplo, Edward de Bono y Lippmann, que ellos habían hablado un poco sobre ese tema de la transferencia, ¿no? Y Lippmann decía, no se trata de un entreno, de ir haciendo ejercicios, por ejemplo, sobre, no sé, sobre buscar alternativas o elaborar hipótesis y muchos ejercicios sobre elaborar hipótesis, ¿no? Entramos en clase y hoy vamos a hacer hipótesis y venga a hacer ejercicios sobre las hipótesis. Lippmann decía, no, eso tiene que ser una habilidad que se tiene que producir o tenemos que ponerla en juego en el proceso del diálogo, ¿no? De ese modo seremos más capaces luego de aplicarlos. Si vamos haciendo ejercicios sobre eso, no hay ninguna información de cómo luego lo aplicamos fuera. ¿Cuándo tengo que buscar una hipótesis? ¿Cuándo tengo que pensar una alternativa? ¿Cuándo? ¿Cómo hago para transferir lo que estoy haciendo en clase, ejercicio, 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 sobre alternativas, por ejemplo? ¿Cómo hago para saber cuándo tengo que hacer ese tipo de ejercicios en la vida real? ¿No? Entonces, el, el que hace filosofía para niños, cuando hacemos ese ejercicio de metacognición, que vamos más a la profundidad del proceso de pensar, estamos facilitando eso. Cuando en el diálogo intentamos identificar cuándo hemos elevado una hipótesis, cuándo hemos pensado alternativas, cuándo hemos clasificado, cuándo hemos traducido, cuándo hemos resumido, cuándo hemos valorado, cuándo hemos hecho todas esas cosas. Es más fácil que luego sepamos cómo, porque lo hemos hecho en el transcurso de un diálogo y no estamos insistiendo y haciendo ejercicios todo el tiempo sobre una habilidad concreta, sino que las habilidades se dan en el proceso del diálogo, en el transcurso, en el desarrollo del diálogo. Decíamos pensar sobre el pensar mejor. Y ese mejor tiene como dos características. El pensar mejor, Lippmann como profesor de lógica, pues estaba interesado, preocupado por la corrección lógica de los argumentos, empieza con el programa de lógica, con el programa de Harry, que es el programa de la corrección lógica, ¿no? Cómo construimos argumentos. Y ese es un punto importantísimo, ¿no? No solo esos argumentos, esos silogismos que aparecen en Harry, sino, ¿no?, que sepamos cuándo argumentamos, cuándo estamos incurriendo en una contradicción, por ejemplo. Eso es corrección lógica. Y tenemos que aprender y enseñar a detectar esas incorrecciones lógicas que se producen cuando argumentamos. Pero además el pensar mejor tiene que ver también con la corrección ética.
esa, ah, que eso luego viene un poco por la dimensión del cuidado, ¿no? La corrección ética. En Harry también se ve esa correlación entre la corrección lógica y la corrección ética. Muchos prejuicios que tenemos sobre las personas proceden de una incorrección lógica, de una falsa generalización, por ejemplo, de una generalización incorrecta, ¿no? Entonces, ver esa correlación es importante. Y es importante que aprendamos y enseñemos a los niños a ver esa correlación, a que no nos dé igual cómo pensamos o cómo decimos las cosas. No, eso da igual, ya me entiendes. No, no, vamos a intentar decirlo bien. Y eso se hace en filosofía para niños. Y a lo mejor no es necesario hacerlo en un café filosófico, porque estamos haciendo otra cosa. A lo mejor en una consultoría filosófica, porque estamos haciendo otra cosa ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esas características son características importantes de filosofía para niños que tenemos que tener claras y que tenemos que dejar claras también en el transcurso de los diálogos que tenemos en nuestras comunidades. El pensar mejor por sí mismo. Esa es una foto de los castellers. No sé si conocen esa tradición. En Cataluña se hacen torres humanas. Eso es una torre humana, castell de castillo, ¿no? Y se hacen torres humanas y me parece que simboliza un poco ese por sí mismo, ¿no? O sea, los castellers las torres humanas son como esa conjunción del individuo y la comunidad, ¿no? Que entre todos lo hacemos, pero cada individuo cuenta por él mismo, pero sin los demás es imposible hacer una torre humana, ¿no? Yo me puedo parar quieta, pero no soy una torre humana. Necesito los demás que me ayuden a subir, pero tiene cada cual que ocupar su sitio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de por sí mismos y hablamos todo el rato de la autonomía de los niños, de los jóvenes, de las personas, estamos hablando de autoconocimiento, estamos hablando de autoestima, por lo tanto estamos poniendo en juego ese pensamiento cuidadoso al final, pero también tenemos que tener claro que ese por sí mismo tiene que ver con la relación con los demás. Yo no puedo pensar por mí misma sin los demás, sin la comunidad, sin establecer un diálogo, ¿no? Siempre, aunque esté sola en mi casa, estoy pensando con alguien o pensando contra alguien o pensando al lado de alguien, aunque esté solo. Los pensamientos no nacen de la nada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que también esa idea, ¿no? Del pensar por sí mismo, la comunidad de investigación, el diálogo filosófico que intentamos construir en filosofía para niños tiene que ver con ese cuidado de las relaciones entre las personas, porque entre todos construimos mi autonomía. Yo seré autónomo si me relaciono con los demás y aprendo también a distinguirme de los demás, en el sentido que no tengo por qué tener absolutamente las mismas opiniones que los demás, pero las de los demás me ayudan a pensarlas, a justificarlas, a argumentarlas. Y en ese sentido, el pensar por mí mismo tiene y bebe de esas relaciones que establezco con las demás personas. Y en definitiva, me permiten conocerme mejor y me permiten también esa autoestima. Decimos muchas veces que en las comunidades de diálogo se fomenta esas relaciones, esa escucha, ¿no? Vale, eres un interlocutor válido, te escucho, te contradigo si es necesario, o sea, sí, te contradigo porque no estoy de acuerdo, argumento mi opinión, la retoco si la tuya me parece una razón mejor. Entonces, ese tipo de cosas que ayudan a sentirme escuchada también, ¿no? Y por lo tanto colaboran a esa autoestima desde una perspectiva democrática. Y ahí
es innegable también la fuente de la que bebe filosofía para niños, la fuente deweyana, ¿no? El trasfondo de la filosofía de Dewey, de ese pensar democrático. La perspectiva democrática tiene que ver con la democracia en sentido moral, ¿no? Eso que llamaba Dewey, está la democracia en sentido político, como sistema de gestión de lo común, pero luego está la perspectiva democrática en sentido moral, ¿no? Ese conjunto de valores, ¿no? Ahí hay unos cuantos, el respeto, el pluralismo, la atención a la diversidad, el cuidado de los demás. He puesto tolerancia y los interrogantes porque, bueno, hablamos mucho de tolerancia y ahí sí que a veces si lo ponemos igual que el respeto, quizás no sea exactamente lo mismo. La tolerancia a veces tiene un punto como mm, de jerarquía, ¿no? Yo te tolero, no es lo mismo que yo te respeto. Entonces, tolerancia en según qué sentido, y como hablamos mucho de tolerancia, entonces, bueno, es un valor importante, pero ese matiz de yo te tolero, creo que me hace poner esos interrogantes. Pero la perspectiva democrática es esa, ¿no? Vamos, claro, la democracia tiene riesgos y a veces la gente dice, ya, pero si dejamos a la gente que, que piense, a veces piensan cosas, sí, pero por eso lo ponemos en común, por eso hablamos de eso, por eso buscamos razones. Y esa es otra de las cosas de filosofía para niños, la búsqueda de mejores razones. Y por lo tanto, la perspectiva democrática no es el todo vale, sino ponemos las opiniones encima de la mesa y buscamos razones para ello. Y veremos que hay razones buenas y razones malas, y razones que no son quizás ni buenas ni malas, pero que ayudan poco, ¿no? Me lo ha dicho no sé quién, pues a veces es una buena razón, a veces es una razón que no lleva a muchos sitios y a veces es una mala razón. O el porque sí, a veces es una buena razón decir porque sí. Pero la perspectiva democrática lleva a pensar en eso que decía. No todo vale. Pensar democráticamente implica ese respeto, ese pluralismo, esa diversidad, pero por las razones, ¿no? Sustentado con razones. Y eso es una característica también importantísima de filosofía para niños, ¿no? Esa búsqueda de razones, ese pensar que todos tenemos nuestras opiniones, que tenemos que debatir, ¿no? En ese sentido democrático que decíamos, y que a veces pues hay razones o opiniones que son decididamente malas. Pero no podemos decir, bueno, como son malas, pues ya de eso no se habla. No, no, hablamos de eso. Vamos a ver qué razones pueden intentar, digamos, redirigir una opinión intolerante. La idea de pensar mejor por sí mismo desde una perspectiva democrática es intentar formar personas, al final es humanizar, es una forma de estar en el mundo, es una forma de vida, decía Lippmann, es una forma de estar en el mundo. Dewey también hablaba de la democracia como forma de vida y en ese sentido era la democracia en sentido moral. Y eso, formar personas, humanizar, la forma de estar en el mundo tiene que ver con la prudencia, con la razonabilidad. Y ahí yo lo conectaba con esa cita de la ética de Aristóteles, que habla justamente de la acción, de la praxis, que tiene un tipo o forma de conocimiento que le es propia, que sería la prudencia. Entonces, en ese sentido, ahí conectamos con esa filosofía práctica de la que habla Aristóteles. Pero no es una filosofía práctica en el sentido terapéutico del término si hablamos de filosofía para niños. Filosofía para niños es, digamos, eso,
un proyecto educativo, filosófico para formar personas, para humanizar, para encontrar ese sentido, esa forma de estar en el mundo a través de ese pensar mejor por mí mismo desde una perspectiva democrática. ¿Vale? Por eso es un proyecto, digamos, de educación formal en el sentido que tiene que tener una regularidad, una constancia, no puede ser una cosa que hacemos un día en algún sitio. Podemos hablar un día en algún sitio e intentar hacer un diálogo filosófico muy, muy profundo, pero no sería, creo, el objetivo de filosofía para niños, que es un ejercicio sistemático de ese ayudarnos mutuamente a pensar mejor por nosotros mismos desde una perspectiva democrática, para ayudar a cómo hacemos luego cuando salimos al mundo, cuando vamos por la calle, cuando tenemos que tratar con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros amigos y intentamos transferir esas habilidades de pensamiento que estamos entrenando, por decirlo de algún modo, en la comunidad de investigación. Pero no la entrenamos, eso que decía, ¿no? Haciendo ejercicios uno detrás de otro, sino que en el ejercicio del diálogo filosófico se producen toda una serie, entran en juego toda una serie de habilidades de pensamiento que si las identificamos, luego nos será más fácil llevarlas a la práctica, aplicarlas a nuestra manera de entender. Y en esas características de filosofía para niños está el papel de los materiales, ¿no? Y ahí sí que es otra reflexión que a mí me parecía que teníamos que hacer desde filosofía para niños o desde cada cual en su sitio de filosofía para niños, de pensar qué materiales. ¿Hay necesidad de materiales? ¿Qué materiales? Porque el proyecto filosófico Children original, el proyecto de Lindman y Sharp, es un proyecto con un currículum, con unos materiales, con unas novelas, con unos manuales, ¿no? Entonces, podemos utilizar otros materiales, sí, pero tenemos que pensar en las características de los materiales originales. ¿Qué características? ¿Qué intención? ¿Qué tipo de materiales eran? ¿O qué tipo de materiales son? ¿No? ¿Y para qué queremos eso? Son materiales, las novelas, Lindman hablaba siempre de la narración, ¿no? Que la narración nos ayuda en ese diálogo. A partir de las narraciones de las novelas que él escribió, podemos sacar esos temas, esas preguntas que nos interpelan a través del, de la novela, de la lectura, pero sacamos las preguntas nosotros. Por tanto, materiales que ya nos den las preguntas hechas no serían materiales adecuados para hacer esa filosofía para niños, ¿no? Las preguntas surgen de la lectura, de lo que nos sugiere, de lo que nos interpela la lectura que hagamos. Las novelas de Lindman eran novelas pensadas desde la filosofía, ¿no? Los temas de la filosofía, y él hablaba del diálogo, que también es digamos, la manera de hacer filosofía. Pero las novelas tenían un trasfondo filosófico, ¿no? Tenían unos temas filosóficos. Pues los materiales tienen que tener también ese trasfondo. Podemos encontrar trasfondo filosófico en muchos materiales, ¿vale? Pero tenemos que buscarlos y tenemos que escoger esos materiales en función de que tengan eso. Si es, no sé, un cuento, por muy bonito que sea, pero no encontramos ese, ese vínculo filosófico, esa profundidad filosófica, ese tema filosófico, entonces quizás podemos hacer otra cosa, podemos hacer un club de lectura, ¿no? Pero no será un diálogo filosófico.
Materiales que ya conllevan las preguntas, desde mi punto de vista, tampoco serían materiales adecuados porque las preguntas las llevan a la pizarra, las llevan a la comunidad de investigación los integrantes de la comunidad. Entonces, por muy buenas que sean, o muy relevantes o muy importantes que creamos que son esas preguntas que vienen en esos materiales, no son nuestras preguntas, no son las preguntas de la comunidad de investigación, no son las preguntas de los niños. Entonces, podemos hacer otra cosa con eso, ¿no? Las preguntas podrían guardarse como, como las preguntas que tenemos en los manuales, por ejemplo, pero no serían materiales que ofrecer para empezar un diálogo filosófico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de características de los materiales yo creo que es muy importante. Tenemos que, porque alrededor de eso hay muchas cosas, hay muchos materiales distintos, ¿no? Y ahora nos hemos encontrado de un tiempo a esta parte que hay muchos materiales en esa profusión de materiales varios de todo tipo. También nos hemos encontrado en esa necesidad de divulgar la filosofía, de llevar la filosofía afuera, de sacarla de las paredes del aula, de las paredes de la escuela, de la universidad, de bajarla de esa torre de marfil. Y eso está bien, pero eso no es filosofía para mí. Es filosofía, podemos hacer cosas con esos materiales, pero no es filosofía para mí, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que hacer un ejercicio de análisis de los materiales con los que queremos hacer filosofía para niños. Los de Lindman, digamos, son los originales, esos ya sabemos que tienen unas determinadas características, los manuales ofrecen un sinfín de propuestas para planes de diálogo que los tenemos, digamos, ahí guardados por si necesitamos profundizar un poco más en algunas cosas en el momento del diálogo filosófico. Por lo tanto, podemos hacer todas esas cosas de guardar preguntas, de guardar comentarios, por si acaso, pero las preguntas tienen que surgir de los materiales, por lo tanto, tienen que ser materiales sugerentes, materiales que, que den de sí. Sería un poco la idea. Y terminaría un poco con una cita que creo que de algún modo resume un poco todas esas cosas que hemos ido comentando. Decía Lindman que solo los niños y niñas razonables, y eso sería crítico, creativo y cuidadoso, de nuestras escuelas de hoy podrán ser efectivamente la ciudadanía razonable de mañana. Ahí se ve eso que decíamos antes, ¿no? Pensar mejor por sí mismos desde una perspectiva democrática. Uno de los objetivos de esa perspectiva democrática tiene que ver con la ciudadanía razonable, con la ciudadanía responsable. Queremos ciudadanos que piensen, queremos ciudadanos que sepan dar razones, que sepan argumentar, que sepan justificar el porqué de sus opiniones, que sepan rectificar si encuentran razones mejores. Esos, para al final ser mejor ciudadano también, mejor persona, pero también mejor ciudadano. Y entonces, de algún modo, eso resume esas ideas que hemos ido diciendo. No se trata solo de cuidarme a mí, como sería, por ejemplo, una consultoría filosófica, por ejemplo, a la que acudo yo en busca de alguna respuesta, sino que tiene que ver también con ese ejercicio de la ética y de la política, ¿no? Esa filosofía práctica de la que hablaba Aristóteles. Entonces, yo creo que la filosofía para niños no es filosofía práctica en el sentido contemporáneo del término, en esa filosofía práctica de las consultorías, por ejemplo, o de los cafés filosóficos
o no es una filosofía aplicada, es una actividad filosófica, es un hacer filosofía que tiene que ver con el buscar razones, no solo el sentido, sino también el buscar razones y tiene que ver también con esa metacognición, con el ser consciente de qué estamos haciendo cuando hablamos, cuando pensamos, cuando buscamos razones para nuestras opiniones, porque eso es lo que da, digamos, la profundidad filosófica a lo que estamos haciendo. Porque si nos quedamos en la superficie de las opiniones, aunque podamos argumentarlas más o menos, pero sin bajar a qué estamos haciendo cuando estamos pensando, entonces nos quedamos a medio camino, ¿no? Y yo creo que la parte del pensar sobre el pensar es una parte importantísima de filosofía para mí y una característica, digamos, como intrínseca del proyecto. Y ahí nos da también la razón de cómo tenemos que analizar los materiales con los que queremos hacer eso. Son materiales que tienen que dar de sí, que nos puedan permitir hacer un diálogo filosófico que tenga y que ponga en juego todas esas habilidades de pensar. Espero haber puesto un poco sobre la mesa algunas características de esas que creo yo que son importantes de filosofía para niños y que nos sirva un poco para distinguir el proyecto de algunas otras cosas absolutamente legítimas. No estoy diciendo esto sí y lo demás no, en absoluto. Estoy delimitando un poco cuáles las características creo que específicas de filosofía para niños y por lo tanto que esa lista que teníamos en la primera diapositiva o en la segunda, de que habían muchísimas cosas, pues que no son lo mismo, ¿no? Son todas perfectamente posibles, pero no son lo mismo. Entonces, ponerlas todas en el mismo saco, ponerlas todas decir eso es filosofía práctica y o uh, aplicada, es desdibujar esas fronteras, desdibujar esa distinción que yo creo que es importantísima. Muchas gracias, espero haber puesto sobre la mesa más problemas que otra cosa y creo que eso también forma parte de filosofía para niños, poner más dudas que no soluciones, que no respuestas, más preguntas, más comentarios que no eso, dichos y soluciones. Oli, no te oigo. Voy a quitar las diapositivas o si tú me quieres hacer favor de Sí, quitarla. ya. Ahí estamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlita. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que nos compartes. Y la verdad es que yo quería preguntarte un par de cositas ahí para profundizar, si tienes tiempo un momentito más. Sí, sí, sí. Me pareció muy interesante lo que planteabas al hacernos esta distinción en la que, como Sócrates comentaba y hacía, practicaba la filosofía, Mm, que no, entonces ahí entendí esa diferencia entre filosofía, prácticas filosóficas a practicar, ¿no? ujú, La ujú. filosofía practicada, digamos. Claro, Me claro. me parece muy interesante lo que planteas ahí. Yo podría pensar que, digamos, una de las principales diferencias en todo lo que nos has expuesto sería a lo mejor romper o trascender esta dicotomía entre el asesorado y el asesor o el consultor, puesto que en filosofía para niños y niñas como que hay más comunidad, pensaría que de entrada es la práctica de la comunidad y no aquel asesor o Ujú, consultor
que va, como tú decías, como más en la línea terapéutica. Yo encontraba esa y también la metacognición de la que tú hablas, que implica una continuidad en las comunidades de diálogo y por ello tú hablabas de una, pues que están diseñadas en primera instancia para una educación formal, ¿no? Claro. Eh, Diríamos que esas son las principales, o tú tienes una característica favorita por la cual distingues, apartas la filosofía para niños de simplemente decirla como cualquier una más de las prácticas filosóficas, no, sino cuando tú la distingues, la pones aparte, ¿cuál es tu característica favorita para decir, esta es? No sé si tengo una favorita. Yo creo que todas, o sea, alguien puede decir, bueno, diálogo filosófico se hace también en, no sé, en los cafés filosóficos, ¿no? Hacemos diálogo filosófico en muchas ocasiones y nos ponemos en círculo en muchas ocasiones y por lo tanto eso también lo hacemos ahí, ¿no? Yo creo que el tema de lo de las habilidades de pensamiento, de no buscar soluciones, ¿no? Sino estar más en el vamos a hacer preguntas, ¿no? De poner más dudas, de poner interrogantes a las cosas, de problematizar. Y el tema de las habilidades de pensamiento yo creo que es muy importante. Por eso, porque a veces es verdad, nos ponemos en círculo, dialogamos sobre temas muy complicados, ¿no? O muy complejos, um, y nos quedamos ahí hablando de eso y sacamos a relucir filósofos que decían y que fíjate este que dijo y el otro que dijo y bueno, ¿cuál tiene razón? Los dos tienen razón. Vale, pero si no aprovechamos eso para... Y por eso creo que es importante la sistematización del proyecto, ¿no? Que lo hagamos así como en clase, ¿no? Y Lippmann decía, cuando ya sepamos mucho de cómo hacemos y cómo pensamos y cómo es el proceso, ya no necesitaremos filosofía para niños, ¿no? Pero mientras tanto necesitamos, porque necesitamos ser conscientes de qué es lo que hacemos. Y creo que eso no se hace en muchas partes, no se hace. Y fíjate que las consultorías, por ejemplo, pueden decir, bueno, eso es lo que intentaban hacer, por ejemplo, los estoicos, la filosofía helenística, y por eso decía, no, no es que digas, no, no, eso también está en la historia de la filosofía, ¿no? Y por lo tanto, pero no, creo que no es filosofía para mí, ¿no? Porque ahí no está, bueno, vamos a ver, ¿qué estás haciendo cuando estás pensando? ¿Qué hemos hecho ahora, ¿no? Y al final dejar ese momento final de las sesiones para decir, ¿qué hemos hecho hoy? ¿No? A veces no solo que hemos aprendido o hemos llegado a alguna parte, que podría ser una pregunta interesante, ¿no? ¿Tenemos alguna solución? Esa ya sería como más complicado. Pero hemos llegado a algo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Y yo creo que a veces no nos paramos lo suficiente ahí, ¿no? Y Lindman hablaba de la transferencia, yo creo que es un punto muy importante. Solo podemos transferir si sabemos qué estamos haciendo o si nos hemos estado entrenando a ver que necesitamos ver, que necesitamos pensar alternativas, que partimos de hipótesis, que solo si sabemos que hacemos eso, podemos luego hacerlo fuera, ¿no? Hacerlo en cada proceso de pensamiento. Y yo creo que es un punto importante en el que Lippmann se paraba, ¿no? Y decía, bueno, y hizo una tabla de habilidades de pensamiento que puede ser, la podemos modificar, podemos añadir, podemos repensarla, claro, claro, porque hay 50.000 habilidades de pensamiento. Yo creo que eso sería importante. Y el tema de las preguntas. Hay muchos materiales que ya vienen con las preguntas hechas y yo las guardo todas, bueno, esas las ponemos aparte, porque son muy importantes, son muy buenas preguntas, pero las sacamos si acaso, ¿no? Como los planes de diálogo de los manuales. Si acaso luego, pero las preguntas tienen que ser las de los niños o las de los jóvenes, ¿no? Esa importancia de la comunidad. Y eso
lo de la comunidad te pueden decir, bueno, en el café filosófico también está. Sí, pero el café filosófico no tendría esta otra parte, digamos, ¿no? De metacognición. Quizá por ahí creo que vendría un poco la... Y en este sentido, tú comentabas, por ejemplo, esto me pareció interesante cuando hacías la diferencia de lo que de Bono, por ejemplo, de autores como de Bono y autores y Liebman, que planteaba que las habilidades se desarrollaran en y durante la comunidad. A mí me parece que ahí también matizas en un tema muy importante, que es fundamentalmente, desde mi punto de vista, me corriges, la filosofía, porque a mí me parece que hay una distinción ahí entre sí, solamente pedagogía, que sí puede ser pedagogía crítica, en la que se les enseña a los estudiantes actividades de habilidades de pensamiento, y hoy nos vamos a enfocar a distinguir estas hipótesis o a crear estas hipótesis tal y tal, o que en una comunidad de diálogo emerjan estas habilidades de pensamiento y que el facilitador sea capaz y sobre todo todos los participantes de ir identificando estas habilidades de pensamiento durante la sesión, el diálogo filosófico. Ahí, como ves, yo te quería preguntar, porque pasa que en muchas instituciones en se les pide a los docentes, ¿no? Que lleven o que digan esto de las planeaciones, ¿no? ¿Qué habilidades vas a desarrollar el día de hoy? A mí me llama la atención porque pienso, bueno, si no sabemos tampoco por dónde va a ir la comunidad, qué habilidades van a ser más atractivas o van a emerger de la propia comunidad, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Deberíamos prepararnos con esas habilidades que vamos a fortalecer o deberíamos de dejar que surgieran, detectarlas y después hacer metacognición sobre ellas? Bueno, yo creo que como todo, ir preparado es no Bueno, quita. O sea, que está bien, por ejemplo, en Cataluña los programas para niños muy pequeños se enfocan en habilidades de pensamiento, ¿no? No pensamos en un diálogo filosófico con niños muy pequeños y entonces ahí sí que, bueno, vamos a trabajar habilidades de pensamiento y lo trabajamos, digamos, con juegos, nunca de un modo, hoy toca eso, pero sí que los distintos juegos o las distintas cosas que trabajamos sirven para trabajar determinadas habilidades de pensamiento. Pero que yo vaya con la idea de, bueno, hoy voy a trabajar esto, incluso en niños muy pequeños, no excluye que a lo mejor acabo por no trabajar eso y trabajo otra cosa. Y ahí está la dificultad de ser facilitador, ¿no? O de ser maestro y llevar una sesión de filosofía para niños. Porque tú llegas a tu clase y a mí me dicen, bueno, en la asignatura de Antigua te toca, pues hoy Platón, mañana Aristóteles y el pasado y el siguiente no sé qué, y yo llego, explico y ya, ¿no? En las sesiones de filosofía, eso que decías, no sé por dónde van a salir, ¿no? Entonces, yo voy ahí con mi sesión muy, muy preparada, que, bueno, vamos a leer ese capítulo de Pixie y luego trabajaré o intentaré a ver si salen las preguntas estas tan chulas y tan importantes que están en el manual. Y además voy a trabajar las alternativas y las consecuencias. Y llevas todo eso en tus bolsillos, ahí todo muy bien metido y qué chulo y qué sesión. Y luego te salen por otro sitio y dices, pero ahí, ¿cómo meto ese plan de diálogo? Es imposible, es imposible. Entonces, la, la, es complicadísimo ser facilitador en sí, una sesión de filosofía para niños, la porque educación tradicionalista, totalmente. claro, porque estás ahí y dices, bueno, a ver, ¿no? Entonces, tienes que, bueno, la práctica también da eso, ¿no? A medida que vas haciendo sesiones y vas viendo, pues también te vas dando recursos, ¿no? Y te vas guardando recursos y tienes más habilidad a estar al tanto de más cosas, pero sí, llevarla y decir, bueno, voy a intentar hacer eso, pero como planificación, yo creo que, o sea, cuando metemos, y ese es un poco el problema, cuando metemos filosofía para el niño en un currículum estandarizado,
no lo puedes evaluar de la misma forma, no puedes planificarlo de la misma forma, no lo puedes justificar de la misma forma. Entonces, tenemos que tener otro modo de hacerlo, ¿no? Los maestros aquí siempre nos dicen, pero ¿cómo evalúo esto? Si a mí me piden que ponga una nota y filosofía para niños, ¿cómo voy a poner una nota? Bueno, pues eso, ¿no? O sea, cuando nos piden desde las direcciones de educación que digamos qué vamos a hacer, pues yo qué sé, es que no sé qué voy a hacer. Voy a intentar, ¿no? Mi idea es trabajar con habilidades de pensamiento. ¿Cuáles en cada sesión? Es imposible que te diga qué voy a trabajar en cada sesión. Entonces, lo primero que tendrían que entender los ministros, digamos, es que no voy a poder hacerte una planificación como hago en matemáticas, porque es otra manera de hacer, ¿no? Y mi planificación de las sesiones puede ser como muy cuadrada, como muy matemática, pero luego llegas a clase y eso se va para el suelo porque no sirve, ¿no? Porque los niños hacen preguntas que no son las que tú habías planificado. Claro, bueno, es que depende del grupo, depende, a veces dices, no, siempre me sale esa misma pregunta, vale, pues ya vas un poco sobre seguro, ¿no? Pero a veces tienes un grupo que dices, pues mira, pues no, es un grupo, no sé, o muy bueno o muy no sé cómo, mm, pero salieron por otros derroteros. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Y ahí en este punto que hemos llegado, me parece muy importante que justo estamos en el punto de la importancia de la filosofía como tal y de que el facilitador, la facilitadora esté preparado en el ámbito de la filosofía, porque realmente las comunidades son sesiones inmersivas donde tú también estás ahí filosofando, asombrado, asombrada y buscando recursos y herramientas para estar, ¿no? No es como que en ese sentido yo pienso que hay una gran diferencia entre esta pedagogía, digamos, clásica en la que tú llegas preparado con una serie de recursos y en esta donde tú entras junto con la comunidad, pero no sabes cómo vas a salir, ¿no? Y en ese Claro, sentido, ¿cómo ves? Porque en un momento tú hablabas como de esta correlación de las ramas filosóficas, ¿no? Estás hablando de epistemología y de repente tiene que ver con la estética claro, o con la ética, ¿no? Ya lo claro, planteabas. Entonces me parece que ahí también haces un matiz de la importancia de la comunidad filosófica. claro. Claro, es que la historia de la filosofía, y por eso decía también lo de los materiales, la historia de la filosofía te da herramientas, ¿no? Te da argumentos, te da razones para pensar lo que estás pensando, ¿no? Entonces, a veces saber que no estás descubriendo, en catalán decimos, no estás descubriendo la sopa de ajo, ¿no? No, no estás descubriendo algo que ya, no, pero te están dando argumentos. A ver, es un poco como los diálogos platónicos, ¿no? Que había todos los interlocutores y cada cual decía, bueno, la justicia es no sé qué, y el otro decía, no, la justicia es no sé cuántos. Y, vale, pues en la historia de la filosofía, a algunas de estas cosas que nos estamos planteando, se les ha dado esta respuesta. ¿Y qué piensas tú? ¿No? Y si tú tienes ese conocimiento de la historia de la filosofía, puedes llevar esa razón, ese argumento a la comunidad y hablar sobre ello. No les interesa en absoluto si eso lo dijo Epicuro, o lo dijo Platón, o lo dijo Sócrates, pero es un argumento más que está en la mesa de la historia de la filosofía y entonces podemos hablar sobre eso. Y cuando alguien dice una cosa que ya lo dijo no sé quién, se puede, pues mira, eso, o decimos, si son mayores, se lo podemos decir, eso lo decía ya Platón, y el otro le discutió diciéndole no sé qué, y le puedes plantear la respuesta de Aristóteles, yo qué sé, ¿no? Por decir algunos nombres. Pero es verdad que la historia de la filosofía te da bagaje, ¿no? Con los argumentos, con las justificaciones, con cómo, cómo hablamos de justicia, cómo hablamos de belleza, cómo hablamos. Y si tenemos ese bagaje, es más sencillo, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda hacer sin tenerlo, pero es más sencillo, ¿no? Y por eso a veces
en Cataluña hay las maestras, que son maestras que no han hecho filosofía más que en algún momento del bachillerato, por ejemplo, de la secundaria, um, pues, pues echan en falta, ¿no? Es que yo no sé mucha filosofía. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos solucionar esto, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues no sé, es difícil también, porque no, la preparación filosófica no puede ser historia de la filosofía al uso, ¿no? No podemos pretender que para que alguien pueda ser facilitador tenga que hacer el grado de filosofía, todo el grado de filosofía, ¿no? Eso tampoco es realista, pero algo de filosofía yo creo que sí, que da ese bagaje que puede dar la profundidad a la discusión, al diálogo filosófico. Es que si no es diálogo, pero no es diálogo filosófico, Claro, aquí en ¿no? México tenemos esta figura del formador, o la formadora que sí pedimos que tenga filosofía, que tenga conocimiento, y si no el grado, ¿no? El diplomado y que esté Claro, constantemente preparándose en esta área, porque pues a ver, tendemos muchas veces a decir, bueno, mejor sacamos a la filosofía, o mejor que no sea un ya, filósofo y que sea simplemente un pedagogo. Y no es así, ¿no? Al contrario, claro, hay que rodearnos de personas que sepan y conozcan y impulsen la claro, filosofía, hoy especialmente que estamos celebrando y conmemorando a la filosofía, pero también recordar lo importante que es tener esta apertura, ¿no? A abrirnos a filosofar, como tú decías, ¿no? Si yo soy una facilitadora y llego como docente a hacer comunidad de diálogo, es una comunidad. Pero si yo llego de facilitadora y me abro como filósofa o a filosofar con los estudiantes o con los participantes, es otra comunidad completamente. claro. Es Claro, claro. característica. Por eso es importante también el tema de qué materiales escogemos, ¿no? Porque a veces dices, bueno, es que es un cuento muy bonito o una narración muy bonita, ya, pero tiene profundidad filosófica, ¿no? Porque en las narraciones de Lindman está la historia de la filosofía y están todas, no sé si habéis ojeado las fuentes y referencias de los programas, pero ahí empiezas y, bueno, es que están todos, ¿no? Están absolutamente todos. Dices, vale, pues ahí, aunque no los vea porque yo no sé suficiente filosofía, ahí están, ¿no? Y entran en diálogo como los interlocutores de Sócrates en los diálogos de Platón. Están ahí, aunque no digamos quién es quién, ¿no? Y por lo tanto, ahí está, si los reconozco es mucho mejor. Eso que decía, vale, me da bagaje. Es que mucho de ese bagaje ya está en las novelas. Entonces, en las novelas que no son de Lindman, uh, tenemos que buscar a ver si hay algo de ese bagaje filosófico, ¿no? Y además, si yo lo tengo, pues lo reconozco más fácilmente, ¿no? Y los chicos ahora no sabrán que eso lo dijo Platón, pero cuando vean a Platón en bachillerato, pues mira, era eso que comentábamos, ¿no? Y entonces les serán también como más familiares, porque ahora llegan al bachillerato y dicen, ¿y esos que se fumaron? ¿No? ¿Qué cosas más extrañas decían? No decían cosas extrañas. Lo que pasa es que no sabemos explicarlo a veces, ¿no? La filosofía es como en bachillerato como una cosa así como muy extraterrestre. Y bueno, pero porque no sabemos explicar que parte de preguntas como muy importantes, ¿no? Y como no sabemos explicar eso, pues queda como una cosa extraña. Es muy desvinculada, como tú decías, ¿no? También es como no surge de querer explicar conceptos de repente o autores o tal. Ahí creo que nos perdemos un poco porque no hay como esta Claro, continuidad de la propia vida, pero desde una perspectiva no simplista, ¿no? O sea, realmente creo que estamos en una realidad en la que todo se nos va, da demasiado, ¿no? sí, Ya hecho sí, papilla y todo se sí, nos da de manera muy sencilla. Entonces, cuando entramos a ciertas complejidades, a cierta profundización, pues nos cuesta trabajo y eso que dices de los materiales es muy cierto. De repente encontramos que, bueno, encontré este texto muy bonito, ¿no? Hoy es día de no sé qué, para eso vamos a hacer
tal cuento, tal historia que encontramos. Y de repente son textos con moralejas, ¿no? Que ya nos dicen de antemano qué pensar, Claro, de los cuales no hay mucho que profundizar ni para dónde hacerse, ¿no? Muchas veces el facilitador o la facilitadora se siente como más tranquilo, o más, claro, en un camino en el cual no hay curvas y no hay para dónde claro, hacer. claro, Pero eso claro. no es filosofar realmente como tú bien planteas, ¿no es así? Claro, es que el problema es este, si ya tiene moraleja, si ya tiene, ya viene con las preguntas, si ya viene, pues es eso, es muy fácil, pero es que nadie dijo que ser facilitador de una comunidad de diálogo sea una cosa fácil, ¿no? No lo es. Y la filosofía es eso, cuando decíamos de pensar por sí mismo desde una perspectiva democrática. Bueno, pero es que tendríamos que saber conectar eso, ¿no? Con las preguntas que todos nos hacemos. Entonces, cuando llegan los chicos a secundaria, tendríamos que poder conectar eso y decir, vale, es análisis de conceptos, es pensar sobre conceptos, pero ¿por qué? ¿Qué preguntas hay detrás? Entonces, más que una visión cronológica, no vamos a ver qué preguntas y cómo se cada cual responde a esas preguntas y vemos a ver si son respuestas que nos satisfacen, opiniones que nos satisfacen o las podemos criticar. Entonces ya no las damos como, esto es así, cuando dices, vale, la pregunta es esta y hay 50 respuestas sobre a esa pregunta, pues entonces ya no estás dando una respuesta a esa pregunta, estás dando qué pensar, ¿no? Um, vamos a pensar sobre eso y a ver cuál, y eso es lo que tendríamos que hacer en secundaria, que no es filosofía para niños. Pero si han hecho filosofía para niños cuando llegan ahí Claro. y lo hacemos así, es mucho más fácil. Pero es que llegan, no han hecho filosofía para niños y por lo tanto no están acostumbrados a pensar así como en profundidad, ¿no? Solo les pedimos su opinión. ¿Y tú qué opinas? Vale, otro. ¿Y tú qué opinas? Vale, otro. ¿Y tú qué opinas? Yo como él. Vale, pero eso, ¿para qué nos sirve? No nos sirve para mucho, ¿no? Y llegan a secundaria y les decimos, había una profesora en el instituto que llegaba y decía, la filosofía es la ciencia del ser en cuanto ser, el primer día. Y dices, como para que se les fundan los plomos a todos los chicos. Dice, pero a ver, llegas ahí y vale, para que nunca más quieran oír la palabra filosofía, si les entras así. ¿Cómo vamos? ¿No? Entonces, estamos celebrando el Día de la Filosofía. Bueno, pues vamos a intentar descubrir la filosofía. Vamos a hacer filosofía con los niños en filosofía para niños y vamos a intentar hacer filosofía de otro modo, ¿no? Porque es que si no, es eso. Ay, no, filosofía, por favor, qué Sí, horror. y trabajar en comunidad, ¿no? Me da Claro, mucho gusto que estés aquí, tú que eres una doctora en filosofía, porque a veces tenemos esta idea de, no, los filósofos, no, entonces, vamos a hacer filosofía pero sin filosofía, ¿no? O vamos a hacer claro, filosofía pero sin filósofos, ¿no? Entonces, tampoco, somos una comunidad y evidentemente tenemos que estar cerca y apoyarnos y por eso están los formadores o los personas que han trabajado mucho o que han estudiado la filosofía y específicamente la filosofía para niños y podemos estar en constante comunicación para analizar qué materiales, ¿no? Qué claro, fragmentos, hablando específicamente también de la obra de Lippmann o de Sharp, en qué momentos, ¿no? O también claro, para qué ocasiones funciona más un material que otro y así evitamos simplemente, ¿no? El sacar lo que creemos que puede ser bueno, ¿no? Y ustedes han trabajado claro, muchos materiales muy interesantes también desde Grupo IREF y sobre todo así, teniendo este cuidado, porque lo que pasa hoy día también veo es que de repente se hacen muchos recursos y se hacen muchos ujú, juegos y muchas cosas, pero de manera digamos, poco cuidadosa, me parece a mí en ese sentido, ¿no? sí. Sí, el tema de los materiales yo creo que es muy importante. Y ahí sí que hay eso, un análisis previo de qué materiales y si nos van a servir o no, porque si solo es para hablar un rato, ¿no? Es como cuando hacíamos cineforums en el instituto, te ponían una película y ahora vamos a debatir sobre la película. Eso no era un diálogo,
que tuviera ningún sentido y menos un diálogo filosófico, ¿no? Entonces, no tenemos que poner una película o un cuento o un no sé qué, así, eso que decías, porque me ha parecido bonito. Bueno, pues no sé, hay que hacer un trabajo de análisis de los materiales que los puede haber muy buenos, pero tenemos que analizarlos y tenemos que ver qué. Y en según qué comunidades van a funcionar muy bien unos y en otras partes muy bien otros, ¿no? También está todo el tema, bueno, en México que tenéis, ¿no? Comunidades indígenas o comunidades, bueno, pues no funcionará lo mismo, como no funciona en nuestro caso, si llevas eso a un barrio de Barcelona o lo llevas a no sé qué pueblo de los Pirineos, ¿no? Entonces, bueno, pero no se trata de decir, no, eso ahí no sirve. Vamos a probar primero, vamos a ver, y luego los materiales que nos parezcan muy buenos, muy bonitos, primero los analizamos en ese sentido que decíamos antes, ¿no? Claro. Y ahí Contextualizar, sí que hay, sí, probar, tiene que. contextualizar, todo el trabajo que hay que hacer para... Claro, claro, es que es lo que decíamos, es un trabajo lento, ¿no? No es un libro de texto que digas, bueno, pues voy a la editorial, compro ese libro de texto, más o menos me gusta lo que explica de filosofía y por eso ya me apaño. Ahí no, tiene que haber un trabajo previo importante de ver qué tipo de materiales, qué apoyo tiene, ¿no? Si es un libro, por ejemplo, de gente un cuento que ya tiene unos materiales de apoyo, pues ver qué tipo de materiales de apoyo hay materiales de apoyo muy buenos que están en la línea, digamos, y hay otros materiales que es eso, ¿no? Que dogmatizan, que son moralejas, que, bueno, pues a lo mejor esos ya no. El cuento puede ser muy bueno, pero luego tenemos que hacer otros materiales de apoyo, ¿no? Claro, el Pero bueno, material también puede ser muy bueno, pero sí se necesita este entrenamiento para hacer filosofía también, filosofía para niños y niñas, o también puede ser un muy buen facilitador o facilitadora y el material simplemente no se presta, ¿no? Que es lo que pasa muchas claro, veces. claro, claro, claro. No, no, es un conjunto de cosas y a lo mejor tampoco la comunidad a veces depende del día que tenga la comunidad o depende del tipo de miembros que la integren, que a veces unas cosas funcionan y otras cosas no funcionan. Y a veces funciona un día y al siguiente dices, pues hoy como que el diálogo filosófico no fue ni diálogo ni filosófico. Sí. Pero bueno, pues al día siguiente mejorará, pero es importante esa sistematización, esa constancia, porque si lo hacemos eso una vez al mes, te pierdes toda ese seguimiento, ¿no? Esa comunidad. Luego ya no es comunidad, es otra cosa. Sí, ahí se entiende por qué Lippmann proponía o sugería que fueran 2 veces a la semana las sesiones. Aquí en Claro, México es muy complicado, logramos con mucho 1 vez a la semana, en muchos ahora ya es cada 15 días, 1 vez claro, al mes, ahí como que está complicado, pero el esfuerzo es que se pueda hacer lo más seguido, que se sistematice, claro. que se valoren los materiales, que se valore la comunidad filosófica que está trabajando, eh, pedagógica y filosófica con la experiencia de hacer filosofía para niños y niñas, digamos, de una manera pues cuidadosa, ¿no? Ujú, ujú. Sí, yo creo que es importante eso, el cuidado de la comunidad, porque también en esa sistematización, esa regularidad sea la que se pueda conseguir, porque a veces es eso, no es fácil, pero que esa regularidad también al final repercute en el cuidado de la comunidad y en que nos consideremos comunidad, porque si hoy nos juntamos unos y mañana somos otros y no nos vemos hasta al cabo de medio año, pues entonces, ¿qué comunidad vas a poder hacer, ¿no? Entonces, es importante también eso que decíamos del, del, de entender a los demás como interlocutores, ¿no? Y eso se logra con el trabajo continuo, ¿no? De ver, vale,
esta persona no participa porque es tímida, porque no, pero tiene que ver que a lo largo de las sesiones que nadie se ríe de nadie, que todo el mundo escucha con respeto y por lo tanto le vas a dar la oportunidad de participar. Si hacemos las cosas así, bueno, pues tanto da, la cuestión de la comunidad pues queda absolutamente diluido, ¿no? Entonces, y es importante, o sea, a veces dicen, bueno, la metodología de filosofía para niños es el diálogo y la comunidad. Y yo siempre digo, eso no es una metodología. La filosofía se hace en comunidad. Para hacer filosofía necesitamos comunidad y diálogo. Por lo tanto, no son métodos. No podemos, ah, escogemos el diálogo o no, o escogemos la comunidad o no. No son elegibles. No podemos decir, vamos a hacer filosofía. ¿Cómo vas a hacer filosofía sin comunidad y sin diálogo? ¿No? Y sin Es lo que filosofía. decía. Claro, es que es imposible, ¿no? La filosofía, el hacer filosofía conlleva comunidad, diálogo y profundidad y análisis y un montón de cosas. Pero la comunidad y el diálogo no son instrumentos, no son metodología. No es, ¿no? Siempre, bueno, ¿cómo vas a hacerlo? Sin diálogo. Porque el método es, yo tengo un método, bueno, tengo este o tengo este. En filosofía, cuando hacemos filosofía, no tengo más opciones. Tengo diálogo y comunidad y diálogo y comunidad. Y ya está. Por lo tanto, no son métodos, no son metodología. Y ya por último, para ir cerrando, pero sí me llamó mucho la atención y creo que viene ahora al tema, es lo que tú planteabas sobre la perspectiva democrática, ¿no? Pero de Ujú. esta democracia que nos planteaba Dewey, que es muy distinta a esta democracia neoliberal a la que estamos acostumbrados, creo que es un tema importantísimo, Carla, por las decisiones que se toman dentro de la comunidad, por la manera en la que se ve a alguien que quiere comentar algo desde su perspectiva, por la manera en la que el docente o la facilitadora puede imponer algo que suceda dentro de la comunidad. O sea, a mí me parece muy importante este tema de la democracia. Mm, mm. Claro, por eso yo comentaba Dewey, mencionaba Dewey el concepto de democracia moral, ¿no? Porque no tiene nada que ver con eso que llamamos ahora democracia. Cuando decimos eso no es democracia real, ciertamente, ¿no? Las democracias neoliberales, desde el punto de vista de democracia moral, pues no son muy democráticas, ¿no? Porque no tienen en cuenta ese cuidado, ¿no? Respecto a la comunidad, respecto a los demás, respecto al mismo proceso del diálogo, al mismo proceso del pensamiento. Y eso son valores democráticos en el sentido que ponemos todas las cosas sobre la mesa, las opiniones encima de la mesa y nos consideramos a todos como interlocutores válidos. Y eso es democracia, ¿no? O sea, vale, yo te escucho, luego veo si tienes buenas razones, si no, si las mías son buenas o no. Eso es una comunidad democrática. Y la democracia no es, vamos a votar, la comunidad que tenga que votar, vamos a votar los... En Cataluña tenemos un artículo que dice, que escribió, no sé quién fue, sí, creo que fue Irene, que decía, en filosofía para niños no se vota. Y dices, vale, no es una comunidad democrática, sí, pero es que votar, a lo mejor a veces no es lo más democrático. ¿Vale? ¿Por qué? Porque gana la mayoría y a veces la mayoría no tiene las mejores razones, ¿no? Ese tipo de consideraciones que creo que es importante. Sí, Que es importante. conozco muy bien el artículo porque aquí en México votamos en muchas, desde la federación votamos por razones de las que tú hablabas justo cuando exponías este tema que tiene que ver con esta responsabilidad social, ¿no? Por el tipo de ciudadano, ciudadana que queremos formar, que respete. Entonces, hay todo un proceso como para... em,
por ejemplo, a los más pequeñitos les pedimos que nunca voten por su misma pregunta. Para el principio hacemos como no votes por Ujú, la tuya o no votes por la de tu amiga y poco a poco es un proceso, como tú decías. Y este ujú, trabajo de ver, analizar y de repente decir, pero es que esta ya se repitió, entonces ¿por qué no la convertimos en una? O esta ya salió la semana pasada y qué tal. Y todo este ujú. trabajo que es muy diferente a esta, digamos, votación de democracias, ahora lo estamos viendo, ¿no? Se están ganando personas que dices, ¿cómo es posible que estén Claro, votando todos estos ciudadanos por tal persona, ¿no? Que no claro, nos parece en este sentido de la democracia moral nada cercano a lo que quisiéramos, pues el tipo de claro. persona que queremos formar, ¿no? Claro, Sí, es que en ese sentido que decías de aquí votamos pero formamos, ¿no? En cómo, qué es votar y qué significa votar, ¿no? Y dices, bueno, no votes por la tuya, no votes por la de tu amiga, pero cuando vamos a votar y soy un candidato en un proceso electoral, voto por mí, claro, ¿no? Entonces, no es exactamente lo que entendemos por votar, ¿no? Vamos a votar y a ver qué, porque si no tienes ¿cómo vas a votar si no tienes elementos para decidir qué votas? Y se ve que no tenemos elementos cuando votamos según qué cosas o cuando la gente vota según qué cosas. Vale, no hemos pensado mucho. me Pero si encanta hacemos lo ese... que dices de proceso, ¿eh? Cuando tú dices Claro, proceso y, por ejemplo, cuando empezamos con los más pequeñitos y decimos, la maestra no vota, por ejemplo, en primero, segundo de primaria, porque cuando vota hay varios, claro, las claro, niñas que claro. Ya se votan, sabe qué es lo que se tiene que que es votar, lo lo que bueno. vota la maestra, claro. Pero a medida que avanza el proceso, la maestra vota y a veces es el único voto, ¿no? Por decir Ya, un ejemplo. Entonces, cuando logramos ver este proceso del que tú hablabas, en el que muchas veces nos dicen, a ver, muéstranos un ejercicio de comunidad de diálogo y te dan una comunidad nueva que no ha hecho nunca filosofía para niños y niñas, así sea el facilitador, la facilitadora más experto o el formador, no se hace la comunidad, no se hace claro, porque los niños se ríen, les da pena o quieren hablar claro, de cualquier cosa. No, hay que hacer todo un proceso, como tú decías, claro. y son tantos elementos que a mí me parece que es como una orquesta, ¿no? Y estar ahí Sí, 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 para todo, ¿no? sí, sí. Pero Y a veces logras que suene una música, y a medida que vas en el proceso de ir construyendo la comunidad, la música cada vez suena mejor, ¿no? Entonces, por eso es importante eso que decíamos. Y yo creo que cuando decimos no se vota, queremos decir no se vota en el sentido este que decíamos, ¿no? A ver quién gana. Pero si hay mayoría. el proceso de pensar cómo hacemos, entonces se puede hacer. Y luego casi al final ya a veces ya no será ni necesario votar nada, ¿no? Porque ya el mismo proceso de la comunidad ya lleva a que ya sabemos, bueno, pues ahora hablamos de esto, no hace falta votar, hoy hablamos de esto, porque luego otro día hablaremos de otra cosa, pero hemos tenido que aprender eso, que pasará eso, ¿no? Que si hoy hablamos de esto, pues al día siguiente podemos hablar de lo otro, porque vamos a hablar de todo, pero primero tenemos que poner las bases para que la comunidad entienda que eso va a suceder, ¿no? Como bien decías, cuando la filosofía permea todos los espacios de la institución y más allá de la sociedad, ya no va a ser necesario Pues, filosofía para claro, pero creo que tenemos mucho trabajo. viene un trabajo arduo y claro, estar cercanos, estar en comunidad, analizar, reflexionar, hacer metacognición y pensarnos juntos y juntas. Así que yo otra vez te agradezco muchísimo que hayas querido hacernos esta presentación y dialogar conmigo sobre estos temas que creo que nos aportan muchísimo a todos aquellos y a todas aquellas que queremos seguir trabajando y seguir creciendo haciendo filosofía para niños y niñas. Un Muy abrazo. bien, yo también os agradezco muchísimo la invitación y eso, y creo que es un espacio que podemos aprovechar mucho y aprender los unos de los otros, porque es eso, pensar un poco y yo creo esto y yo he pensado sobre eso y lo ponemos
en comunidad y a ver, y pensamos un poco juntos. Por lo tanto, muchas gracias también por la invitación y un abrazo a todos. Pues esto lo vamos compartiendo aquí en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes y pues estaremos recibiendo las preguntas y los comentarios para lo que hemos compartido hoy con la doctora Carla y obviamente estará ahí pendiente para contestar y seguir dialogando porque ya es una puerta que abrimos y como siempre no simplemente la vamos a cerrar, sino vamos a continuar. Así que ahí quedamos comprometidas para seguir y siempre invitada a la federación. Carla, un abrazo enorme hasta Girona. Perfecto, un abrazo igualmente.